arreglar. Esto de con quién conversa el empresario, cómo maneja su incertidumbre, es un tema que a mí me apasiona, digamos, además de que me dedico a esto, yo vivo de esto, vivo de mi trabajo, es porque, qué sé yo, todos estos años, básicamente tengo muchas horas de silla, como digo yo, escuchando a los empresarios hablar de sus problemas, y muchas veces, incluso alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es como una terapia? Y bueno, a veces sí, es como una terapia, alguno una vez me hizo una entrevista, dijo el psicólogo de los empresarios. Muchos clientes míos me los han recomendado los terapeutas de ellos. ¿Por qué? Porque dicen, me llama y dice, escúchame, me habla todas las sesiones me lo ocupa con los temas de empresa, yo no entiendo un pomo, entonces te recomendé para que esos temas los hable con vos y así podemos hablar de otras cosas más personales, ¿no? Es tal la invasión y cómo contamina la cabeza del empresario el día a día de su empresa. Y el tema de la incertidumbre es un tema interesante porque yo creo que es, digamos, en la filosofía, a través de la historia de la filosofía, este tema aparece cíclicamente, ¿no? Que es cómo tener certezas en un mundo incierto. Pero no es un mundo incierto porque está la pandemia, la vida es incierta, ¿no? Nosotros vivimos pensando, planificando, citando, sí, pero la verdad que no sabemos, ¿no? No solamente no sabemos a cuánto va a estar el dólar, sino que no sabemos nada, ¿no? No sabemos ni del virus, no sabemos de la vida, pero bueno, pero tenemos que vivir la vida generando ciertas certidumbres para poder transitarla, ¿no? Hay esos esquemas, esos refranes, ¿no es? Vívelo, y está todo muy lindo, pero sí, uno vive hoy, pero también tiene que prepararse para vivir mañana y pasado y el mes que viene y el año que viene. Si uno llega bien, si no llega, mala suerte, pero bueno, no podemos no prepararnos. Entonces, siempre la recomendación para arrojar un poquito de certidumbre es prepararse. Y prepararse tiene que ver con mejorarse como profesional, establecer metodologías, procesos, afinar la puntería, improvisar menos. Voy a usar una metáfora futbolera, ¿no? Es como, a veces uno mismo tiene que ser el 5 de su equipo, que pare la pelota en la mitad de la cancha, y levante la cabeza y mire. No es solo patear la pelota para adelante cuando uno está defendiendo o tratar de meter el gol cuando uno está atacando. Alguien tiene que pensar en el juego, ¿no? Y el empresario, muchas veces absorbido por el día a día de la gestión, se olvida de pensar en el juego. A ver. Acá. No, quiero. ¿Cuáles son los problemas? Desde mi punto de vista, digamos, voy a hacer un resumen de lo que yo percibo en las charlas, en las conversaciones, en las reuniones que yo tengo con los empresarios. Uno es el aislamiento, más allá de la cuarentena. Una de las cosas que yo describo es que el empresario es el único, una empresa no tiene pares. Una empresa o una organización no tiene pares. Tiene colaboradores, tiene gente muy cercana, tiene gente de mucha confianza, pero no son pares. El dueño es el dueño. Digamos, los demás pueden ser empleados jerarquizados, un socio minoritario, está todo bien, pero hay uno que es el que toma las decisiones. Ese está solo. Puede compartir, pregunta, pero en algún punto está aislado y se siente aislado y me lo transmite, ¿no? Por ejemplo, el dueño X, ¿no? Tiene su equipo de colaboradores, su franja inmediata, digamos, un gerente general, un amigo del abogado que se ocupa de la mayoría de las cosas, que es de la máxima confianza. Pero a mí me habla de él. ¿Con quién va a hablar de él si no es conmigo u otro profesional, ¿no? ¿Con quién lo va a hablar? No porque lo tenga que criticar ni nada, para comentar. Uno lo va, digamos,
Bueno, ahora vamos a ver qué función cumple este asunto de hablar con un otro, un profesional, que no es una conversación cualquiera, que es una conversación que agrega valor, no es una charla de café, a veces parece una charla de café, pero no es una charla de café. Desconfianza, autodesconfianza, porque duda, porque ¿qué hago? No sé bien cómo hacer, porque me pasa esto, pasa... le cuesta mucho establecer prioridades, ¿no? Se produce como un bloqueo interno, baja la productividad intelectual, es como un tema mental, ¿no? Es como si se bloquea la mente, ¿no? Y eso entorpece el proceso de la toma de decisiones y aumentan, cuando las hay, las dificultades en la gestión, o las generan las dificultades en la gestión, por la lentitud, por, por la demora en la toma de decisiones, se hace poco ágil o queda a expensas de la urgencia. Y quedar a expensas de la urgencia es tener que improvisar. Y tener que improvisar aumenta el margen de error. Y después, como decía Javier, hablaba por otro tema del arrepentimiento, ¿no? Después, bueno, y todo esto en última instancia cuesta. No solamente cuesta plata, cuesta tiempo, cuesta energía mental, y no solamente energía mental, porque ¿qué es otra cosa que aparece? Síntomas físicos y anímicos que no hay que desestimar. Es verdad, yo tengo una formación médica, que nunca la perdí ni la dejé de lado, ¿no? Mi padre era médico, yo he crecido en ambientes médicos, he trabajado en ambientes médicos, tengo clientes que tienen centros de salud, ¿no? Entonces se producen algunos trastornos metabólicos, hay obesidad, y esto, insisto, más allá de la pandemia, ¿no? De la pandemia, como ya hablamos de, ¿no? La curva que no baja es la curva de la panza, ¿no? Nos movemos menos, pero más allá de este periodo medio de excepción que es la pandemia, ¿no? En general la persona que está tomada, ¿no? en la vorágine del día a día se descuida, se presta poca atención a sí mismo. Entonces hay fenómenos de obesidad, aumenta el colesterol, hipertensión, temas digestivos, irritabilidad digestiva, dispepsia, temas cardíacos, ¿verdad? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, no importa. Una arritmia, una taquicardia. Una taquicardia, eso, perdón, gracias. No, arritmia no necesariamente, pero bueno, a veces sí, ¿no? Nerviosismo, insomnio, hablábamos hace un rato, el insomnio, ¿no? Y todo esto genera irritabilidad, la gente tiene menos paciencia, está irritable, y se instala, que esto es emocional, la desesperanza y la falta de alegría, ¿no? La verdad debo reconocer que uno sale a la calle en Buenos Aires y percibe la falta de alegría en la gente, y no de ahora, como si incluso muchos extranjeros que he leído y he escuchado y con los que he tenido la oportunidad de conversar, les llama la atención la falta de alegría que ve a la gente en la calle. Pero bueno, digamos, no todos son empresarios, pero bueno. Ahora, esto es lo que yo recojo, digamos, ojo, no a todos les pasa todo esto, ¿no? Pero nada más que con 2 o 3 de estas cosas ya uno se pone de mal humor, ¿no? Y el mal humor no es un buen compañero para gestionar, no es un buen compañero para vivir, no es un buen compañero para amar, en fin, el mal humor no es un buen compañero, ¿no? Y entonces nos encontramos que bajo estas condiciones, el dueño, el directivo, el empresario, un CEO no necesariamente tiene que ser el dueño, ¿no? Yo voy definiendo a aquella persona que no tiene un par. No es un gerente que comparte, hay otro gerente que tiene la misma responsabilidad, digamos, como en el organigrama. Se me pasó, iba a poner, ¿no? Un dibujo del organigrama, digamos, el que está solo en la línea, ¿no? Yo la verdad que reconozco mi ignorancia, hace poco tiempo
me enteré que se llamaba raviol el cuadradito de los organigramas, ¿no? Entonces yo escuchaba hablar de raviol, y digo, ¿de qué están hablando? hace un par de años con un cliente, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, es que el directivo debe tomar decisiones en su empresa y atender su familia. Y yo incluyo la familia, porque la familia forma el frente interno del empresario, ¿no? Y si el frente interno no funciona, lo demás tampoco funciona. Que funcione no es una garantía que lo demás vaya a funcionar, pero no tengan ninguna duda que si en la casa el hombre o la mujer no están bien, afuera de la casa no van a estar bien. Es muy, muy difícil. No quiere decir que los negocios no funcionen. No es un tema de si el negocio funciona o no, porque muchas veces los negocios funcionan, pero el sufrimiento es enorme, porque se genera un desgaste impresionante. Ahora, bueno, esto es como a grandes rasgos, tratando de cumplir con la consigna de no hacer un speech demasiado largo. A grandes rasgos, los problemas en general, más o menos haciendo un repaso, una pincelada de con qué unas cosas uno se encuentra. Entonces, ¿qué se hace con esto? Porque el asunto es que vivo, vos describís los problemas, la gente, bueno, ¿y qué hacemos? Lo que llamamos generar espacio de conversación, ¿no? Al espacio de conversación, que agreguen valor. No es que la gente no conversa. Conversa a veces al divino cohete. A mí me lo cuentan. He sido testigo, soy protagonista, participo de reuniones. Discuten, hablan a veces todos los días lo mismo, que como si el día anterior no lo hubieran hablado, todas las semanas lo mismo. Entonces, yo digo, bueno, esto yo lo digo en conversaciones personales, ¿no? Bueno, todo esto que me está contando es lo viejo, pero ¿qué hay de nuevo? Pues si nos quedamos en lo viejo, ya está, ya sabemos. Bueno, otra frase que yo uso mucho es, bueno, y está bien, está todo muy bien, va muy bien, ¿no? Ya te entendí, pero ¿qué hacemos el lunes? Porque uno tiene que ayudar, bueno, ahora veo, ¿cuál es la ayuda? ¿No? Obviamente, lo que yo propongo y sugiero son generar espacio de conversación con un profesional, alguien que no tenga, primero que no tenga una relación personal ni de empleado, digamos, digamos, que no es lo mismo ser un contratado, digamos, cobrar honorarios que cobrar un sueldo, ¿no? Y que no tenga intereses personales en el resultado de las cosas más allá de su prestigio y su orgullo y su honorabilidad de hacer un buen trabajo. No depende ni su salario, ni el bono, ni el premio, ni nada, ¿no? Es el orgullo de hacer las cosas bien. Entonces, son conversaciones que agregan valor. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el alivio por comenzar a compartir es inmediato, ¿no? Esto lo firmo, digamos, saber, cuando una persona sabe que cuenta con alguien, que cuenta con un espacio, ¿no? Que tal día, tal hora me voy a juntar con y voy a poder hablar de esto, ya genera un alivio sumamente importante. Ahora es wow, se resolvió todo, pero genera alivio. Y cuando la familia sabe, ¿no? Y dice, mira, voy a hablar, tengo una reunión, también se alivia. Los que están alrededor, cuando lo saben, que no necesariamente es obligatorio que lo sepan, también se alivian y dicen, bueno, menos mal, ¿no? A ver si, pues también altera a los que están en su entorno, ¿no? Digamos, estas cosas. Se rompe el ensimismamiento, ¿no? Esta cosa de ese diálogo interno improductivo, esa que se consulta con la almohada. La verdad, la almohada no es un interlocutor, la almohada es uno mismo, ¿no? Es un diálogo interno. Y ese diálogo interno que no tiene solución, y no tiene solución de continuidad, es lo que genera el insomnio, y bueno, eso que hablábamos hace un rato, ¿no? Es como ese ensimismamiento, ¿no? Esa cosa de estar encerrado en sí mismo, ¿no? Cuando, digamos, se puede poner afuera, genera una potencia a ese pensamiento, a ese diálogo, agregar un otro al diálogo, le agrega valor.
el diálogo interno pierde valor. Yo muchas veces lo he hecho, yo lo he practicado, muchas veces lo recomiendo, ¿no? Cuando hay gente que se desvela porque está... un buen recurso es escribir una carta. Digamos, generalmente uno tiene problemas con alguien, ¿no? Digamos, no son normalmente, a veces con procesos, con situaciones, pero es con alguien, ¿no? O aunque no sea alguien, también una circunstancia, una situación. Se trate, escribe una carta, no la mandes, pero escribilo. ¿Cuál es la función de esto? Es poder sacarlo de sí mismo, poder ponerlo afuera. Cuando uno ya lo puede poner afuera, ya avanzó una parte importante del camino. Obviamente, una de las consecuencias es que van aumentando la autoconfianza y la autoestima, porque se siente mejor, porque confía en otro, hay otro que lo está acompañando, se siente contenido, y eso que algunos, equivocadamente, lo sienten como un disvalor, o sea, bueno, o como una debilidad, bueno, al final tuve que caer en tener que contratar a alguien para hablar. Mi visión, más allá de que sea yo el contratado, más bien es una fortaleza. Cuando uno reconoce sus puntos flojos, cuando uno reconoce su debilidad, se hace fuerte. Y la verdad yo les aseguro, digamos, no lo quiero poner en términos de que es una cuestión de fe, ¿no? Pero que absolutamente la gente agradece, porque sobre todo cuando uno, digamos, cuando siente que hay una contención y la poder salir, encontrarle la famosa luz al final del túnel, ¿no? Obviamente, también una consecuencia de esto es que disminuyen los síntomas. La gente se empieza a sentir mejor. Por lo menos en lo anímico y en lo mental, quizás los trastornos metabólicos llevan más tiempo corregirlos, ¿no? A veces yo también, como tengo esta vocación médica, pregunto, che, ¿cómo andás de la presión? Siempre digo, andar a ver al médico, con ciertos reparos, ¿no? A veces uno va a ver al médico con pocos problemas y sale del médico con más problemas que con los que fue, ¿no? Y entonces, si esto se cumple y vamos siguiendo una secuencia, pone en marcha, pone en movimiento la rueda de la creatividad. ¿Por qué? Porque se libera energía, la energía que estaba puesta en el ensimismamiento, en ese diálogo interno, en la rumiación, ¿no? Se libera. Entonces se descubren, digamos, aparecen alternativas que antes no habían aparecido. También es muy importante, ¿no? Cuando uno piensa en un interlocutor, no un interlocutor que dé instrucciones o que diga lo que hay que hacer, sino que sepa hacer preguntas. Yo parto del supuesto que las respuestas que busca el empresario, el CEO, uno de estos personajes, las tiene. No las encuentra, no sabe dónde buscarlas. Pues el que conoce la empresa. ¿Quién conoce la empresa mejor que el mismo dueño? Entonces, el arte de preguntar, de hacer buenas preguntas, preguntas que hagan pensar, que generen lo que yo llamo, que sean generadores que ayuden a crear nueva información. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Me dicen, nunca se me había ocurrido, no se me había ocurrido verlo desde ese punto de vista, o nunca lo había pensado de esta manera, ¿no? Es como algunas ahora más modernamente, aunque es un tema viejo, es como salirse del cuadrado, ¿no? Después hay un ejercicio, bueno, no importa, pero ¿no? Algunos lo llaman salirse del cuadrado, ¿no? Salir del esquema habitual, ¿no? Para poder pensar de una manera diferente. Como dicen algunos, el tema no es que las cosas cambien, sino poder cambiar los ojos con los que uno está mirando, ¿no? Y todo esto se traslada al conjunto de la organización. Así como la organización sufre cuando la cabeza sufre, cuando la cabeza se alivia, la organización se alivia. Y la organización adquiere valor. ¿Por qué? Porque es una mejor organización, es una mejor empresa. Y una mejor empresa vale más. Y lo digo no desde el punto de vista pecuniario, digamos, ¿no? Tiene valor.
Bueno, para los que gusten, los que quieran, aquí tienen mis datos. Estoy en todos esos espacios estoy, ¿no? Si no, a través de Juan Carlos, o, en fin, en la página web de EP Consultores, o el mail. Bueno, acá dice escuela, pero es, bueno, sí, a mí me llega, todo esto me llega. No, esto, perdón, pues saqué la diapositiva de un curso online que estoy dando, no me di cuenta. Pero bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, Juan Carlos, ¿Cómo no? para que nos veamos. El speech terminó. Espero que haya sido, como vos dijiste, que alguna luz alumbre algo que motive a participar. Que puse dejar de compartir y ahora sigo compartiendo, ¿no? No, ahí se te ve, ya no se ve más tu pantalla. Bueno, acá estoy. Bárbaro. Dejamos. Hola, Javier. Sí. Hola. Ahora sí invitamos a todos a que abran los micrófonos para que podamos participar y conversar. Y bueno, en principio, si alguno quiere hacerle alguna consulta a Eduardo, como para empezar a... Consulta o comentario o aporte. Comentario. No necesariamente tiene que ser una consulta, digamos. Esto que dijiste me hizo pensar en... ¿Qué sé yo? Estamos abiertos. ¿Puedo? Por supuesto. No, lo que te quería, o sea, me quedé pensando en el tema de a lo que vos te referís cuando decís hablar con alguien que vos, digamos, te representabas en esa tarea, ¿no? De escuchador y de preguntón. Sí. Que muchas veces lo que pasa es que, y por ahí vos sobreestimás al empresario pensando que en realidad obviamente ya lo sabe, lo único que necesita es una buena pregunta para obtener una buena respuesta interna, pero no es así. De hecho, uno no se pregunta, nunca se puede preguntar lo que no sabe. Y hay veces donde las preguntas no se formulan sencillamente porque hay un tanto desconocimiento sobre cómo abordar un proyecto, una idea, un sueño o un día a día, que a veces es difícil formularse esa pregunta. Incluso por ahí, aunque vos la hagas la pregunta, no sé si yo me pongo, cuando estoy hablando estoy pensando en mí, ¿no? Hay un montón de cosas que no sé y que me gustaría hacer. Pero no sé si con una pregunta bien hecha por ahí saldría de esa trama, ¿no? No sé si se Está bien, entiende. Javier, totalmente. Yo te agradezco que lo plantees esto, me parece muy interesante. Digamos, es verdad, es muy reduccionista creer que la pregunta, no ese es el sentido de lo que yo quise transmitir. Si lo transmití así, pido disculpas. Es todo un proceso. No, así lo entendí yo, no quiere decir No, que lo he dicho de esta manera. bueno, si lo entendiste así, algo yo tengo que ver con eso, ¿no? No es la pregunta o una pregunta, son series de preguntas. Vos hablás de sobreestimar, no sé, es un juicio de valores, no tengo la menor idea, ni sobreestimo ni subestimo. Yo busco las respuestas en la persona, en el empresario, y lo ayuda a que él encuentre esas respuestas. Seguramente la respuesta que él tenga va a ser mucho mejor que la mía para muchas preguntas porque él conoce la empresa. Entonces, esto es todo un proceso que depende de la intensidad del problema, puede durar más o menos tiempo, pero desde ya, por supuesto que no es una pregunta, no es la pregunta. Mira, te voy a contar me hiciste acordar una situación, una experiencia de hace unos meses atrás con un cliente. Sí. Me planteaba un problema, digamos, un cliente que lleva mucho tiempo trabajando conmigo, el dueño de la empresa familiar, y no me acuerdo, X problema, entonces yo le digo, mira, yo te sugiero, mira,
en lugar de hacer así, podés hacer así, 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 aquello, no sé cuánto. Bueno, pasan unos días, yo a la semana vuelvo a hablar con él, le digo, che, ¿y qué pasó con esto? Me dice, no, lo resolví, dice, no hice nada de lo que vos me dijiste. Y entonces le digo, bueno, pero debes haber hecho otra cosa diferente a la que venías haciendo. Ah, sí, me dice. Entonces, yo rescato eso porque, ¿qué fue lo importante de mi intervención? No que él me hiciera caso a mí. A él le sirvió para destrabar su cabeza. Que me haya hecho caso o no a mí es lo que menos me importa. A él algo de lo que yo le dije lo ayudó a destrabar su cabeza para dejar de hacer lo que él venía haciendo. Totalmente, fue un disparador para poder darse Así cuenta es. que había otras ideas que no eran Él se dio necesariamente cuenta, las suyas. él encontró una alternativa que no tenía, que no fue ninguna de las que yo le dije. Yo no me importa a mí eso. Claro. A mí lo que me importa es que lo ayudé a salir de ese momento. Entonces, doy como un ejemplo, digamos, una persona que nos conocemos, ya llevamos tiempo trabajando juntos, pero sí, yo estoy de acuerdo con vos. No comparto la idea de que yo sobreestimo al empresario, le tengo mucho respeto y lo considero como que es el que sabe de lo que él está haciendo. Digamos, yo soy un consultor, tengo una formación humanística, yo he trabajado con empresas de diferentes rubros, que no entiendo un pomo. Incluso clientes de Juan Carlos, metalúrgicos, de alimentación, fabricantes de golosinas. Yo no entiendo nada de todo eso. Ellos son los que entienden. Y me hablan de los problemas que tiene la empresa, no es que me hablan me hablan de cómo fabrican la galleta de arroz, qué sé yo, digamos, me hablan. Y yo voy acompañándolos, haciéndole más de una pregunta. O sea, es verdad, no es una pregunta, en eso estoy totalmente de acuerdo y pido disculpas si se entendió eso. No es una pregunta, es un proceso en el cual las preguntas son un recurso interesante, muy importante. Y escuchar es el otro, ¿no? Porque uno ayuda a la persona a poner fuera de sí, digamos, le rompe ese ensimismamiento que yo decía antes. No sé si he sido un poco más claro. No, está perfecto. Por ahí, justamente yo lo que estaba pensando es en la pregunta, ¿no? Y es cierto, no hay una pregunta que lo resuelve todo, sino que es ir llegando. En las novelas, en los libros de magia, no, yo no la tengo, la pregunta, no. Claro, tampoco tenemos la respuesta. No, además las respuestas van generando nuevas preguntas, digamos, es muy interesante esto, sí. Y, bueno, lo otro, y dejo espacio para el resto, no quiero ocupar todo el cuestionamiento, pero lo que estaba pensando es que justamente la incertidumbre, que muchas veces aparece como un problema, la incertidumbre es un problema, en mi posición, lo que yo siento es cuando está demasiado cerca. Cuando la incertidumbre, uno tiene cierta distancia con la incertidumbre, y me refiero a que la incertidumbre no es qué me va a pasar dentro de los próximos 5 minutos, sino qué es lo que va a pasar por ahí dentro de una semana, o dentro de 15 días en algunas cosas, o un par de años en otras, es lo que nos permite movernos. A mí al menos, si no tuviese incertidumbre, si todo fuesen certezas, no sé si tendría mucho sentido hacer nada. Me parece que lo que me mueve es la incertidumbre. Entonces cuando veo, dice, no, pues estamos en un momento de incertidumbre, lo siento como que en realidad los momentos de incertidumbre son los momentos más ricos para encontrar oportunidades, cosas para hacer, cosas para resolver. El tema es cuando se acerca demasiado a la nariz, cuando la incertidumbre está en no sé cómo voy a bajar de la escalera o no sé qué va a pasar mañana. Bueno, estamos hablando de una generalidad, digamos. Está bueno tener metodologías, digamos, que tienen que ver con establecer prioridades, ¿no? Frente al futuro inmediato, ¿no? Como decía Frank Covey, ¿no? Primero lo primero. Vamos, ahí está, digamos, como tener un poco de sensatez, de criterio, de razonabilidad, decir, bueno, cuando uno está medio abrumado porque hay muchas cosas, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo prioritario?
¿Qué es lo que tiene que ver con, bueno, eso para cada uno? Ahora, yo creo que el problema más serio con la incertidumbre es negarla, ¿no? Incluso hay un autor, y yo a los que les interesa les recomiendo, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Antifrágil, de Nassim Taleb, T de Tomás, A de Alberto, L de Luis, E de Eduardo Belarga, Taleb, que es un autor sirio-libanés, que me gusta eso porque tiene un lenguaje que no es ni el europeo ni el norteamericano. Y entonces, bueno, pero él ahora es profesor en Harvard, y lo curioso y lo llamativo es que él es profesor de una materia que se llama incertidumbre. En una escuela de negocios de Harvard, la materia de la que él es profesor se llama así, incertidumbre. Él es profesor en la materia incertidumbre. Claro. Y él justamente lo que dice es que muchas veces, y sobre todo él como así es economista, digamos, él les da con un caño a todos los visionarios de lo que va a pasar con la economía, ¿no? Dice que ninguno considera lo aleatorio, ¿no? Lo incierto, digamos, el azar, lo aleatorio, lo impensado. Por eso es el autor del Cisne Negro, ¿no? Es un libro anterior, que bueno, nadie te entera, se te presenta el Cisne Negro y sonaste. Pues no lo tenés previsto. Claro. Pero esta pandemia es un cisne negro. Al cual, pero no es que uno no puede prever todo. Lo que uno no puede hacer es no pensar que algo puede pasar. No para tener miedo, ¿no? Uno tiene que avanzar, uno tiene que vivir la vida, ¿no? Digamos, pero es como la gente no debiera sorprenderse porque pasan cosas que nos sorprenden. Sería como la paradoja, ¿no? ¿Por qué no vamos a sorprender de la sorpresa si vivimos en un mundo? La naturaleza es incierta, ¿no? La biología es incierta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son aleatorias. Más aún, muchos de los inventos y de los descubrimientos que nosotros disfrutamos y gozamos han sido descubrimientos por azar. Pues estaban buscando una cosa y se encontraron con otra que no la esperaban, ¿no? Incluso de todas, muchas empresas hay los departamentos de investigación y desarrollo. El 5 o 10% de esas cosas que se producen generalmente son exitosas. Lo demás son... hace mucho estaba leyendo el éxito que han tenido las zapatillas, ¿no? Las zapatillas de lona y con suela de goma, ha sido porque en la posguerra eran los únicos materiales que había. No había otro material, no había cuero, no había nada, porque todo se usaba o después de la Primera Guerra, no me acuerdo, ¿no? Porque los cueros se mandaban para las cosas de los caballos, los cinturones de los uniformes, y qué sé yo. No había nada, quedaba goma y tela, y lona. Y a alguien se le ocurrió hacer las zapatillas, bueno, pero después, bueno, vinieron toda la sofisticación con las zapatillas. Pero es una circunstancia de la vida, digamos. No es que uno se sentó y dijo, a ver qué voy a inventar la zapatilla. Bueno, yo tampoco, yo soy charleta, así que, Juan Carlos, parame. No hay problema, está claro. Sí. No, decime. No. Es cierto que muchas veces uno está con gente que lo ve como que está sufriendo la situación empresaria y que a pesar de eso es como que le cuesta muchísimo permitirse compartir lo que le está pasando. Y uno sabe que evidentemente si lo hiciera, los beneficios que vos acabas de mencionar serían, o por lo menos lo sacarían del lugar donde está. Tal cual, sí. No digo que se lo resuelvan, pero como vos bien dijiste en el caso, a lo mejor yo dije algo que tocó un contacto dentro del cerebro de la otra persona que le hizo ver algo que no veía hasta ahora. Tal cual. ¿Se puede generar el diálogo cuando una persona está así tan encerrada, tan encerrada? Bueno, hay un viejo refrán que dice, cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿no? Alguien,
hacen falta dos para danzar, para bailar el tango, ¿no? Si el otro no quiere, no tenés con qué darle. Yo he dado muchas actividades, coordinado, capacitaciones de resolución de conflictos, ¿no? Sí. O gestión de conflicto, manejo de conflicto. Y yo le digo a la gente, muchachos, todo esto que yo le digo está muy bien si el otro quiere. Pero si el otro no quiere negociar, no quiere arreglar, no tenés con qué darle. Es como la cosa de la seducción. Vos, digamos, por ahí es medio antiguo lo que voy a decir. Uno quiere levantarse una mina, entonces va, se emperifolla, le lleva flores, le compra, qué sé yo, se pone elegante, dice palabras cariñosas. Ahora, si la mina no quiere, no tenés con qué darle, ¿no? Y entonces estamos hablando de una relación entre personas, ¿no? Entonces, algo tiene que querer el otro para poder establecer un diálogo. Vos no podés dialogar con una pared. Sí. Más aún, incluso hay veces que hay consultas, pero que son desde la pared, ¿no? Tengo este problema, arreglalo. Le digo, no, flaco, pará, no, yo no lo voy a arreglar, lo vamos a arreglar entre los dos. Esto es una relación, ¿no? A veces la gente también... No se escucha bien. ¿Ustedes están escuchando o es mi máquina? Sí, sí. ¿No se escuchó? Sí, sí, yo escuchaba. No, entonces es mi máquina, quédense tranquilos. Y a veces sí, es como decir, bueno, a veces hay un pedido de colaboración y a veces hay una búsqueda de sacarse de encima un problema, ¿no? Y pasárselo a otro. Pero bueno, eso también es el arte de uno, digamos, de saber llevar a la gente, digamos, a veces yo le digo a la gente, bueno, llame, bueno, por ejemplo, dice, vengo porque mi mujer me dijo que si no hacía algo, rajaba de casa, ponele. Estoy haciendo una caricatura, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya que estás acá, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos, charlemos un poco, ¿no? Después ve lo que le decís a tu mujer, qué sé yo, digamos. No hay como un ejemplo, un grotesco es esto, ¿no? Es una caricatura. Pero sí, digamos, es muy difícil cuando alguien no quiere, qué sé yo. José Luis, creo que querías preguntar. Adelante. ¿Cómo te va, Lucho? Bueno, buenas tardes, Eduardo. Muy linda la charla. Me interesó mucho eso que siempre hablas de que el dueño no tiene pares, como que se siente solo. Y como que me da la idea de lo que estás diciendo, que piensa que los demás no piensan como él piensa a la organización y que por eso no se comprometen, ¿no? No se comprometen igual que él, no solamente en estar tanto tiempo en la empresa, sino también en estar preocupado por la empresa cuando está mal, etcétera. No se sienten comprometidos y eso es como que es mucha carga para él, una carga que él no puede seguir llevando todo el tiempo y lo debe cansar en algunos momentos, ¿no? La pregunta mía es, ¿por qué él no ve la posibilidad de compartir, digamos, esas cargas con las personas de mayor confianza? Es interesante, Lucho, el comentario, porque eso, tal cual como vos lo decís, yo lo escucho permanentemente, ¿no? Bueno, en muchos, ¿no? Lo escucho. Incluso yo he participado de reuniones donde el dueño dice, yo quiero que ustedes sientan lo mismo que siento yo, quiero transmitirle, y no pueden, pero no pueden por una ineptitud o incapacidad, porque lo siente él, cada uno siente lo que puede. El único, por ahí que yo difiero un poquito de lo que vos decís, Lucho, es con el tema del compromiso. La gente puede comprometerse, aunque no vea las cosas exactamente igual que el dueño, pues se comprometen con su trabajo. Y se comprometen con su lugar y con su responsabilidad.
Lo que pasa es que nunca va a ser como la del dueño. Pero porque el sentimiento que uno tiene, el sentimiento que tengo yo en este momento frente a ustedes a la reunión, no es el mismo sentimiento que tenés vos que estás escuchando y haciendo una pregunta. Estamos compartiendo lo mismo, pero tenemos distintas responsabilidades y obviamente pensamientos y sentimientos diferentes, lo cual no quiere decir que tanto vos como yo estemos comprometidos en lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces el trabajo no es que los otros no se comprometen, sino que no le alcanza, no lo satisface del todo al empresario, al dueño, el compromiso que el otro tiene, porque no es como el que él quiere, y nunca va a ser así. Esto también es un trabajo que uno hace, ¿no? De tratar, porque a veces el trabajo de consultoría, digamos, el asesoramiento, también pasa por una cosa de educación, ¿no? De aprender ciertas cosas de la vida, ¿no? Sí, bueno, el otro tiene su propia cabeza, vos tenés la tuya, el otro tiene su propia cabeza, tan legítima y respetable como la tuya, ¿no? Y lo va a ver desde su punto de vista. Además es cierto, un empleado jerarquizado es un empleado, no se juega, digamos, si le va mal, se sentirá mal, bueno, si las cosas no están muy mal en el país, tendrá otro trabajo en otra empresa, digamos, pero el dueño le va mal, pierde su capital, pierde su proyecto, pierde gran parte de lo que ha dedicado a su vida. Las consecuencias de la acción son diferentes cuando hay diferentes responsabilidades. Entonces, si bien es un anhelo y un deseo del dueño, del empresario, que toda la organización se comprometa como él se compromete, es casi una ilusión. El asunto es que la gente se comprometa a lo que se comprometió a hacer. La gente no se compromete para ser igual que el dueño, la gente se compromete a hacer bien su tarea, y a hacer bien su trabajo, y a pensar y ponerse la camiseta de la empresa, que no es ponerse la camiseta, no es pensar como piensa el dueño, porque el dueño piensa, hay que ser dueño para pensar como dueño. Esta es mi visión, por lo menos, ¿no? Puede no ser compartida o no. Pero no sé si estoy respondiendo a tu inquietud, Luis. Sí, Eduardo, está bien, veo tu punto de vista. Yo lo que escucho mucho es eso de que ellos, pues, hay momentos en que se sienten como que todos están sosteniéndose de él y lo están hundiendo, digamos, como una lancha donde están pesando demasiado y Bueno, ese peso no lo puede mantener. Ahí hay que evaluar, como dices, son puntos de vista, ¿no? Hay que ver, digamos, hay que ver las situaciones. A veces es una carga, a veces cree que, digamos, lo siente como una carga sin que sea una carga, o porque no reconoce los méritos de los otros. En fin, ahí hay que evaluar, ¿cómo te diría, digamos? La coherencia entre lo que uno escucha, lo que uno ve, con lo que el otro dice, en fin, digamos, yo como en general, la mayoría de veces, bueno, salvo que sea una cosa online, yo trabajo en las empresas, yo veo, y a veces no es que yo necesite indefectiblemente conocer, escuchar al otro, pero hay veces hay que ver cuál es el grado de verosimilitud y ayudarlo también, digamos, yo creo que es muy importante ayudar al otro a generar alternativas, porque, digamos, si se quedan en la queja, de que nadie se compromete como me comprometo yo, y nadie se compromete, uno va buscando, pero no se comprometen en nada. Voy a dar un ejemplo de unos clientes míos de hace unos años. Si bien es una empresa familiar, ¿no? Estaba hablando con el padre, estaba con los dos hijos que trabajaban en la empresa, ¿no? Y me dice, y el padre me dice, yo llego a las 8 menos cuarto, y cuando veo que las camionetas de mis hijos no están, me agarra el ataque. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque viene más tarde. ¿A qué hora llegan? 8:30. Y empieza con un discurso, porque mi abuelo
venía en el carro a las 3 de la mañana por las calles de barro y que no sé cuánto. Entonces digo, pero escuchame una cosa, digo, llegan 8:30 tus hijos, ¿hacen el trabajo que tienen que hacer? Sí, sí. ¿Vos estás orgulloso de lo que hacen? Por supuesto, estoy muy orgulloso porque ellos llevan la empresa adelante y llegan 8:30 y lo hacen. Y estás orgulloso. ¿No? Digo, como, claro, él decía, yo vengo a las 8, mis hijos tienen que venir a las 8. Pero es otra generación. O sea, de hecho, los hijos vienen con la 4x4 cuando su abuelo iba en el carro, ¿no? Entonces, ni él mismo, ni yo, a los 20, 30 años, he tenido la 4x4, porque no era la costumbre en ese momento, ¿no? Hoy sí, porque además se han encontrado con, digamos, el padre, son hijos del padre, no son hijos de una higuera, ¿no? Digo que muchas veces uno tiene que estar lidiando con ese tipo de pensamientos, ayudarlo, no a que, digamos, ayudarlo a que tenga más cariño por lo que él mismo ha producido, ¿no? Es como decir, bueno, que pueda ver con otros ojos un poco diferentes lo que a él le genera sufrimiento. Uno tiene que evaluar, ¿no? Si vale, digamos, si el sufrimiento es legítimo, si no es legítimo, en fin. Ahí hay que ver también cada situación, no hay leyes generales para todo, ¿no? Ahí está. Siempre me cuesta abrir el micrófono cuando lo muteo, perdón. No sé si alguien más quiere comentar algo o cuestionar. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Yo estoy abierto, no me molesta. Hola Juan Carlos, Claudio habla. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. No, una muy pequeñísima intervención sobre los comentarios de Luis y las respuestas que dio Eduardo. Yo creo que no hay que perder nunca de vista la funcionalidad de cada uno. O sea, el dueño es dueño, los empleados son empleados, los gerentes son gerentes, los proveedores son proveedores. No se pueden confundir las funcionalidades y las situaciones de cada uno, porque ahí se crea una mezcla donde todo el mundo o se destruye, o discute, o pelea, o se desubica. Entonces, yo entiendo que el dueño puede estar sufriendo porque las cosas no le van bien y todo, pero no puede transmitir jamás hacia abajo para que todos sean partícipes de su sufrimiento. O sea, se la tiene que bancar porque es el dueño y no tiene otra alternativa. Lo único que puede hacer es condicionar a los otros para que lo ayuden subliminalmente con acciones psicológicas para que se adhieran a ciertas circunstancias, pero no transmitirles un sufrimiento, sino explicarles la necesidad del crecimiento de la empresa, el desarrollo, el compromiso de cada uno que tiene que tener. Yo quería hacer este comentario porque realmente, si no, nos perdemos. No, yo te agradezco, Claudio, comparto, y muchas veces mi trabajo pasa por ese perfil, ¿no? Por ese lado, ¿no? Justamente más aún yo tengo también un artículo escrito que lo titulé Trabajar de dueño, ¿no? ¿Qué es trabajar de dueño? Trabajar de dueño es dueño, ¿no? Yo hablo con dueños y por ahí se quejan, ¿no? Digo, escúchame. Bueno, laburar de dueño, ¿no? Laburar de dueño que decía, hacete cargo, ¿no? El otro día me decía uno, no, bueno, con este asunto de la pandemia, que le han tenido que bajar el sueldo, bueno, es la empresa que estuvo cerrada, una empresa constructora, que yo, ¿no? Entonces le bajaron el 25% del arreglo que hicieron con los gremios a la gente, que yo. Entonces, tenían que pagar, todos los meses tenían que pagarle, y venía gente y le lloraba, y yo entonces me decía, no, ya estoy agotado de tener que escuchar a la gente, y yo le digo, bueno, sos el dueño, flaco, tenés que poner la cara, ¿quién lo va a hacer? Fue una decisión tuya que yo comparto, está bien, no estás facturando, ¿viste? Acá, bueno, le bajaste, ¿y qué querés? ¿Que te aplaudan? No te van a aplaudir, se van a quejar, van a protestar, y bueno, pero esa es tu función.
Incluso tengo un trabajito, digamos, una actividad que es, digamos, en la transición de emprendedor a empresario, ¿no? Entonces, digo, el emprendedor realiza tareas, el empresario cumple funciones, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Entonces, una de las funciones del empresario es hacerse cargo de su lugar, como vos decís, Claudio, ¿no? Que es decir, bueno, yo tengo que estar por sobre encima de los demás, sino que ¿a qué estamos jugando? ¿No? Así que gracias, Claudio, por el aporte, muy, muy interesante. No, al contrario, es un gusto participar, gracias. Ahí puse en el chat el link del artículo tuyo de Trabajo de Dueño, que además es autobombo porque lo publiqué en Grandes Pymes, así que... no me acordaba de eso, que lo habías publicado. Enero del 2020. ¿Este año fue? Sí, sí. Lo publiqué yo en enero del 2020. Sí, debe ser del año pasado, sí. Que lo hice por encontrarme con diversos clientes diciendo esto, ¿no? Escuchame, flaco, quería ser dueño, laburar de dueño. Sos el dueño, laburar de dueño. Y de ahí salió la nota de eso, sí. No, realmente. Gracias, Juan Carlos. No, por favor. Aparte, bueno, aviso que más allá de todos los links a los artículos de Eduardo, en Grandes Pymes suelen haber siempre una buena provisión para el que necesite. Pero vayan a leer la página de Eduardo, mejor, vayan. No, pero, Juan Carlos, yo te voy a ayudar. Yo tomo muchos artículos de los que vos publicás, que no míos, de otra gente, digamos, que publicás en Grandes Pymes. También aprendo de ahí. Muchísimas gracias. A ver si alguien tiene algún otro comentario que quiera hacer. Vos, Juan Carlos, sos el coordinador, vamos. ¿Me estás queriendo hacer conversar? No. Estoy diciendo que ayudes a tu gente, que aportes, que rompas fuego, qué sé yo. Yo tengo, sí. Hasta ahora han sido cosas muy interesantes que han dicho. Dale, Javier. Yo quería compartir a partir de lo que hablábamos sobre qué es lo que uno sabe. Hay cosas que uno sabe que sabe y otras no sabe qué es lo que tenés por ahí incorporado, pero que no lo puedes sacar afuera. Me pasó, lo cuento como una anécdota que me pareció algo como interesante, que es un grupo de chicos que estaban jugando en un potrero con una pelotita chiquita de tenis. Y la pelotita se les cayó en un agujero de un caño de agua. Y entonces la mano no les entraba, y cuando les entraba la mano no podían sacar la pelota con la mano porque las dos cosas juntas ocupaban un volumen mayor. Y yo me quedé mirándolos, a ver, digo, ¿y ahora cómo lo van a resolver? Y uno de los chicos se puso a hacer pis. Y después vino otro y se puso a hacer pis después que él. Y sacaron la pelota toda meada, pero la sacaron. Claro. Y cuando uno ve esas cosas, realmente son, no digo esperanzadoras, pero digo realmente que todos tenemos la posibilidad de encontrar una solución a todo. Realmente a mí no se me hubiese ni ocurrido, tampoco me puse a pensar porque no estaba jugando con la pelota, ni tenía ganas de hacer pis. Claro. Pero digo, ¿qué ibas a meter la mano en el pis. Tampoco. Te digo, qué genial cómo ese tipo de cosas suceden, ¿no? Interesante, sí. Quiero aclarar una cosa por lo que vos dijiste con el asunto de las respuestas. Cuando uno hace preguntas, para mí hay como básicamente dos tipos de preguntas, ¿no? Una que van a buscar una información que ya existe. Voy a dar un ejemplo burdo. ¿Cuántos empleados hay en tu empresa? 250, digamos. Ahí, digamos, una información que ya existe. Y hay otras preguntas que yo lo llamo que son creadoras de información, ¿no? Es cuando uno hace pensar al otro en cosas que no había pensado, ¿no? Entonces, es cuando
la respuesta de la información que ella sabe es la que te tiran así. Y la otra, cuando vos ves que el otro se queda pensando. Ese acto de ponerse a pensar es creativo. Claro. Y ya lo saca de ese ensimismamiento y de esa rumiación de la misma idea. Por eso a mí no me interesa que me lleven el apunte. A mí lo que me interesa es que escuchen y que digamos, como que algo se mueva dentro de la cabeza, ¿no? Y entonces lo lleve a otro lugar diferente, ni mejor ni peor, diferente. Y ahí entonces es donde yo digo aparece la respuesta. Claro. Sí, es atacar el problema o la pregunta desde distintos ángulos, ¿no? Yo a veces, digamos, lo planteo de diferentes maneras. ¿Qué pasaría si crearse escenarios distintos? Bueno, ese es un escenario, muy bien. ¿Y qué otra alternativa, qué otra posibilidad? Y si eso no pasa, ¿cuál sería la respuesta? Yo lo hago para mi propia vida, ¿no? Digamos, en mí mismo digo, bueno, yo me preparo para una cosa, pero ¿y si no viene así, qué hacemos? ¿Me quedo sin respuesta? ¿Me quedo pedaleando en el aire? ¿Qué sé yo? No, yo creo que incluso, Javier, lo que contaste me hizo acordar a mí algo que yo he mencionado en alguna de mis charlas, porque evidentemente los chicos pensaron fuera de la caja, como dijo claro. Eduardo antes. A mí me pasó este año con mi nietito. Mi nieto tiene 5 años y estábamos jugando con el Scrabble y él me decía palabras y yo se las escribía. Entonces, en un momento dado, después de haber escrito 4 o 5 palabras, me dice, bueno, y ahora el color favorito mío, el amarillo. ¿Ok? Le digo, entonces me pongo a buscar y empiezo a poner las letras, pero me faltaba una. Me faltaba la M, porque la M la habíamos usado. Entonces, en ese momento le digo, mira, Benja, le digo, lamentablemente es imposible poder escribir amarillo porque la letra no está. Entonces él me miró las fichas y lo que hizo fue esto. ¿Se ve? Sí, genial. Agarró la E, la dio vuelta y me dice, no, porque me llama no, me dice, ahí dice amarillo, esa es la M. Sí, claro, tal cual. Y andá a discutir eso. Eso para mí es pensar fuera de la caja. Totalmente. Es como que si no tengo la M, la fabrico, la creo, pero no me quito. No, yo, sabés que me había imaginado que iba a usar la W, pero nunca, la verdad que no se me había ocurrido lo de la E. Es más, cuando lo hizo, me quedé y le saqué la foto. Claro. Eso quiere decir que estamos viejos, Juan Carlos. Supongo que le sacaste el porque, punto, ¿no? No estábamos jugando al Scrabble, pero, Eduardo, ¿sabes por qué no estamos viejos? Porque seguimos aprendiendo. No, bueno, ya sé, sí. No, digo que no se nos ocurre porque estamos... Porque ahí lo que hiciste, lo que hago es cuando veo eso, le digo, te aplaudo. Claro. Y me enseñaste. Claro, tenés un recurso. Y creo que ese es el pensar fuera de la caja que normalmente todos nuestros prejuicios, toda nuestra preparación, nuestra profesionalización muchas veces, nos va podando de a poquito y no nos damos cuenta. Es como la parábola de la rana hervida, pero al revés. Eso es lo que me parece, Juan Carlos, que vos que ya mencionaste a tu nieto varias veces, yo porque no quiero abusar de hablar de mi nieta, que ahora ya tiene 14 años, pero efectivamente el contacto con gente joven, con los chicos, yo lo llamo, te sacude las telarañas de la cabeza, ¿no? Y es lo que te permite aprender. Mi nieta ha sido mi gran consultora en el manejo del celular, porque yo con el celular estos de última generación no daba pie con bola, y bueno,
Incluso mi hija fue la que me metió en Instagram, digamos, toda esta cosa de las redes, que yo no entendía, no daba pie con bola. Bueno, después fui aprendiendo, ahora lo manejo todo yo, pero fueron entre mi hija y mi nieta que me empezaron a meter en todo eso. Y eso sí, es verdad, como decís, bueno, aprender. Y afortunadamente yo, digamos, reconozco que tengo una actitud todavía de aprendizaje. Y cuando, bueno, eso que yo decía, bueno, cuando empecé a oír hablar de empresas familiares, me puse a estudiar y a leer, que había muy poco en español. Me sigue pasando, ¿no? Yo veo algo que no conozco, alguna palabra que no conozco, inmediatamente voy a ver de qué se trata, significado de filosofía, de los mitos griegos, digamos, busco, siempre estoy buscando, ¿no? Claro, para que no se achanche el cerebro, ¿no? Pero vos sabés que a mí me hace pensar, y esto es lo que voy a decir, es muy cuestionable, y lo admito antes de decirlo, ¿no? Dale, decirlo. Agarrás la imagen esa de Benjamín, el escrito amarillo así, un profesional le hubiese dicho, eso es una E, no se puede. Un empresario dice, eso es una M, sigamos adelante. Es cuestionable lo que decís, pero bueno. Es cuestionable, no, lo admito. No, está bien, sí, digamos, sí, hay personas que son más cuadradas y otras que son más fuera del cuadrado, como dijiste vos. Sí. O sea, el profesional normalmente se lo preparan para decir, para hacer esto necesito esto, y si esto no está, no puedo lograrlo. Una profesora de lengua le hubiera dicho que era un error. Sí. Y lo hubiera aplazado. Claro. Sí, ¿no es cierto? Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con nuestra capacidad de tener las antenas abiertas, porque yo también le puedo agarrar y decir, no, ahí no dice amarillo, eso es una E, y sigamos. Me hace acordar, digamos, este hombre Taleb, en el libro habla de el concepto del lecho de Procusto, que me puse a estudiar y a leer, que es muy interesante. Procusto era de la mitología griega, era un tipo que tenía una posada para peregrinos, ¿no? Pero tenía camas de un solo tamaño. Entonces, a los que... Y él la gente tenía que acostarse ahí y ocupar la cama. Si le sobraban los pies, se los serruchaba. Y si le quedaba corto, los estiraba. La mitología. Y es lo que yo creo que tiene que ver con esto, porque yo también me encuentro con muchos consultores que aplican, digamos, ellos privilegian su esquema y tratan de que la empresa se adapte al esquema. Si le sobra, serruchan, y si le falta, lo estiran. Y eso daña a la empresa, porque obviamente, digamos, privilegian el esquema. Esos son los famosos temas de los esquemas envasados, digamos, lo que vienen, se generan en algún lado y se empieza a aplicar rutinariamente y sin ninguna modificación a cualquier tipo de empresa. Así es como fracasan y así es como fallan, ¿no? Sí. La empresa invierte fortunas, invierte dinero, tiempo, que lleva al divino botón. Sí, normalmente suele suceder ese tipo de cuestiones. Así que... Más de lo que debiera. Sí. A veces uno se encuentra con esas cosas, pero bueno, es con lo que uno tiene que lidiar día a día, ¿no? Digamos, si no fuese así, como decía Javier, si las cosas, si todo fuera, no existiera la incertidumbre, no sé qué haríamos, ¿no? Igual, te voy a decir otra cosa también cuestionable, ¿no es cierto? Si no existiesen los profesionales que trabajan con la mentalidad del lecho de Procusto, ¿cómo te vas a diferenciar vos que no lo usás? Te voy a decir, a mí no me interesa diferenciarme, a mí me interesa hacer lo que hago yo, digamos. Si es, digamos, es ser diferente para el usuario. Sí, pero es que no es exactamente, digamos, no me quita el sueño y me interesa promocionarme diciendo que yo soy diferente. No. Yo trabajo mi trabajo y trato de hacer bien mi labor, nada más. Las conclusiones que las saquen los otros, qué sé yo. Está bien, y ahí está la diferenciación.
La diferenciación no tuya como para decir, bueno, me fijo lo que hacen todos, hago otra cosa para diferenciarme, sino tengo una visión y si cuando me comparas, vas a ver. Bien, es como si uno hiciera su propio análisis FODA y uno lo incluye dentro del cuadrante de la fortaleza, ¿no? La fortaleza de uno es decir, bueno, yo hago un trabajo personalizado según cómo sea la empresa. Sí, claro, sí, en este sentido sí estoy de acuerdo. O sea, primero la identificás como oportunidad y después la transformás en fortaleza. Tal cual. Sí. Así que bueno, realmente sí, es válido, es un tema interesante y no sé si alguien más quiere hacer algún aporte. Todavía estoy acá, ¿eh? Todavía estamos. Así que bueno. Bueno, yo por mi parte te quería agradecer, Eduardo, la oportunidad de darnos la posibilidad de pensar, ¿no? De pensar en estas cosas y de reflexionar. Está bueno, es un muy buen aporte. Para mí también, ¿eh? Yo también, vos también me hiciste pensar, todos, digamos. Por eso me gustaba, y ya había propuesto a Juan Carlos, digamos, hagámoslo más interactivo, digamos. Yo hago una presentación, incluso más aún, la primera vez dije, no presento nada, después dije, no, me parece que algo está bien que lo presente, y bueno, me gustó haberlo preparado y haberlo hecho para ustedes, ¿no? Porque no lo tenía armado, esto lo armé justamente para la jornada de hoy, pero a mí me gusta, más aún, a veces me llaman para alguna entrevista, me dicen, ¿querés que te mande las preguntas? Le digo, no, sorpréndeme con las preguntas. No me interesa. Soy testigo. Sí. Si no te sorprenden con las preguntas, como tener el libreto hecho, no sirve. ¿Cómo? No te escuché. No, digo que si no te sorprenden con las preguntas, es como haber tenido el libreto hecho, no sirve para nada. Tal cual. Creo que sería aburrido. Sí. Y aparte, poco productivo, porque estar repitiendo sobre algo hecho no tiene sentido. Totalmente es así. Por eso no quiero. Me dice, ¿querés que te pase las... No me pases nada. Le digo, no. ¿Sobre qué tema querés que hablar? El que vos quieras. Vos elegí el tema, yo me largo y hablo. Eso se llama innovación. Bueno, sí, es cierto. Hoy día el concepto de innovación está muy de moda, pero la gente lo toma como más por el lado de lo tecnológico, de la inteligencia artificial. No, la innovación es pensar de otra manera. Claro. Esa es la principal innovación. Si no, la gente se manda con no solamente en lo tecnológico, también en lo social, en lo afectivo. Por supuesto. En todos los otros. Por supuesto, sí. Dale, ahí no me sale no veo el nombre, pero dale. Marcos, ¿qué tal? Una pregunta que me surgió. Yo entré a la charla, pido disculpas, que anduve todo el día corriendo y no llegaba y quería estar sí o sí, pero bueno. ¿Cómo tiene que hacer un dueño, un empresario, como quieran llamarlo, para decir basta, hasta acá llegué, voy a empezar a disponer de mi tiempo y que la empresa, Dios lo ayude, en fin, me refiero a que cuando uno crea una empresa desde la nada, lleva mucho sacrificio, mucha vida, te consume, muchos años para poder salir desde cero, y se te va la vida creando, y después como que te empezás a hacer adicto. Empezás, como dijo hace un momento usted, que uno no se da cuenta y si uno no está en la empresa parece que no anda. Y uno llega y no ve los autos de los hermanos, de los hijos afuera y cómo uno tiene que hacer para decir, bueno, que a veces es verdad, si uno no está,
cada uno tiene su función y su trabajo, y bueno, pero uno siempre, los dueños tienen que estar, o sea, el ojo del amo engorda el ganado, ese refrán. Y uno se va como haciendo adicto y no puede largar, no puede dejar, no hay manera, y le mete 12, 13, 14 horas por día, descuidando cosas más importantes que es la vida, que es la familia, y que son un montón de cosas. Y encima de eso, él sabe que es así, sabe que no es importante, que todo lo material que vos puedas crear queda acá, y sin embargo se hace adicto y no hay manera de poder. No me quedó muy clara la pregunta porque yo entendí dos cosas que no son lo mismo. A ver, en lo que vos decías, Marcos. Una es, al principio dijiste, bueno, poder dejar y que medio como que sea lo que Dios quiera en la empresa. Claro. Y otra cosa es creer que si yo no estoy, la empresa no va a funcionar y funciona igual. Son dos cosas distintas. Bueno. Yo creo que Marcos lo que quiere es saber cuándo va a empezar a disfrutar de la vida. Claudio. Más o menos. Bueno, eso es una decisión, digamos. Vas a poder disfrutar en el momento que decidas hacerlo y quieras hacerlo y puedas hacerlo y tengas con qué hacerlo. Uno puede disfrutar con nada, sin tener nada, igual puede disfrutar. Cuando digo con qué hacerlo, no me estoy refiriendo a si uno tiene más o menos dinero o más, nada. Estoy hablando de si uno tiene básicamente la decisión y la voluntad de hacerlo y tiene recursos con qué entretenerse. Por eso yo digo, en general las empresas, los negocios funcionan, digamos, por lo menos mis clientes, los que yo conozco, los negocios que no funcionan en general no me llaman a mí, por ahí lo llaman a Juan Carlos, pero no a mí. También es un proceso, no es una cosa que se resuelve de un día para el otro, ¿no? En el primer caso, que es decir, bueno, que la empresa me importa un carajo, que como me dijo un cliente, me dice, mira, yo me voy a quedar de brazos cruzados en la orilla mirando cómo se hunde el barco. Y yo le digo, Juan se llamaba, le digo, Juan, vos tenés parte de tu capital metido ahí. Le digo, un 10% de algo es mucho más que un 100% de nada. Digo, ¿cómo vas a dejar? Porque tenían líos con los hermanos, con los socios, qué sé yo. Yo desaliento esa conducta de, bueno, yo me abro y que se vaya todo al carajo. Primero porque no es tan sencillo. Segundo porque eso cuesta muchísimo dinero y hay una responsabilidad social también, digamos, en todo sentido, digamos. Se puede, se puede. Yo lo desaconsejo, digamos, no aliento, no promuevo y no acompaño ese tipo de actitudes. La gente está en libertad de acción, puede hacerlo si quiere, ¿no? Y no me necesita a mí para mandar toda la mierda, digamos. Disculpa que te corte. Sí. Vos fíjate este caso de hoy. ¿Qué me pasa? A mí yo no puedo comprometerme con nadie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta charla hace 2 semanas que sabíamos del jueves. No es que nos avisó hoy o el lunes. Hace una semana atrás o 2 semanas sabíamos que iba a estar usted hoy a las 4 de la tarde. Siempre me pasa lo mismo, por una cosa o por otra, por un cliente o por esto o por el otro. Es imposible. Y esas cosas ya me tienen hasta acá. Bueno, digo, Marcos, tengo que hacer algo, no puede ser. Te pido disculpas para no, digamos, no quiero personalizar las cosas porque además tampoco tengo información ni te conozco. Pero lo que te puedo decir es que, mira, no es imposible, se puede. Ya lo sé, ¿cómo hago? Bueno, llámame. Bueno, me tengo que ir, disculpen, me están esperando en otro lugar. Perdón que me vayan a lamentar. Marcos, gracias por todo. Chao, Javier. No, gracias a vos por los aportes. Marcos, lo que yo te puedo decir es que se puede. Sí, ya lo sé que se puede. El otro día leía, digamos, porque yo tengo, no es necesario que organices tu tiempo, tenés que organizarte vos. Es una organización, no es una cuestión de agenda. No es una cuestión de,
yo, ¿sabés cómo lo llamo? Es una cuestión de cuidar lo que a uno le importa, ¿no? Si te importa, cuídalo. Y cuidar quiere decir tomar los recaudos suficientes. Por ejemplo, si a mí algo me importa, digamos, voy a poner un ejemplo, digamos, por ahí un poco, también como un grotesco, ¿no? Si a vos te importa una mina y querés estar con esa mina, vas a dejar lo que sea para ser puntual y estar en el encuentro con la mina. Digamos, pues si no la perdés. Digamos, ¿no? Te doy un ejemplo burdo, ¿no? Un grotesco. Bueno, por ahí no te importa perderla, la perdiste, ¿no? Pero yo digo, bueno, si hay algo que a vos te importa, cuídalo. Yo lo digo muchas veces esto en los vínculos, en las relaciones. ¿A vos te importa lo que pase con esta persona? Sí. Entonces, cuídalo. Cuidado quiere decir ser respetuoso, prestarle atención, prepárate para, ¿no? Digamos. Entonces, todo eso, Marco, se puede hacer. No, mira, yo te digo, vos tomalo como quieras, ¿no? Digamos, vos no podés prestarle el eje de tu vida y las decisiones al viento. No podés, digamos, porque si no, como dice el refrán, digamos, si vos no sabes a dónde querés ir, a cualquier lado que llegues te va a dar igual. No es así. Digamos, vos no sos una hoja al viento. Vos sos una persona que toma decisiones. Que a veces la vorágine del día a día, yo sé, yo también, a veces me pasa a mí también, ¿no? Digamos, no que me pierda cosas, eso la verdad no me sucede porque yo trato de practicar lo que pregono, ¿no? Digamos, digamos si yo vivo de otra manera diferente, a mí yo trato de ser coherente en la vida, ¿no? Y en la vida como profesional también. Entonces, las cosas que a mí me importan las cuido, ¿no? Y me pongo muy mal cuando sí tengo esa sensación de que la vorágine me lleva, la corriente me lleva, no me gusta, me siento muy mal en esos momentos, y entonces... ¿Cómo haces? Bueno, llámame. Disculpame, no hace falta que me llame, no lo tomes a mal. No hay una respuesta única, es un proceso que uno tiene que hacer, no lo vas a resolver de un día para el otro, hay algunas cuestiones que pasan por una decisión, otras que pasan por una metodología, también por la agenda, ¿por qué no? Y también para poder decir que no a otros. Claro, pero a veces, disculpa, hace un momento Javier hablabas con vos de la incertidumbre, ¿no? Que es un tema a desarrollar, un tema muy importante, y más aún acá en este país, donde uno tiene que manejar una empresa, un negocio, que no sabés lo que va a pasar mañana, ¿viste? Y que hay faltas de insumos y que hay por sobreventas y no sabes qué hacer con los pesos, y hay una incertidumbre que es un tema re importante y que nos come la cabeza y nos hace muy mal porque no sabemos. O sea, bien. Yo no creo que sea una cuestión acá en este país de una empresa de libros. Porque, a ver, la economía que es el motor de la empresa, ¿no? ¿De libros que uno puede aprender en los libros qué hacer? ¿A eso te referís? Y llevarlo a la situación de hoy. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Los libros no te enseñan la vida. Eso es. Mirá, yo soy autor de libros, yo he publicado libros. Me han publicado, no los publiqué yo, me han publicado libros. Pero estoy totalmente de acuerdo. Hay que vivir el día a día. Hay que estar ahí, hay que estar sentado o ocupándose de las cosas que uno se ocupa. Lo que yo te quiero transmitir, Marcos, es que se puede, en el sentido de que, digamos, sería, digamos, voy a ver si lo puedo resolver, digamos, que puedas correrte del lugar de víctima y ser un agente activo de tu vida y no una víctima de las circunstancias. Y no hablo de la macroeconomía, esas cosas, viste, no las maneja uno, pero tus cosas personales, tu día a día, las horas, ¿a qué dedicas vos las horas? Sí, digamos, como dice, hay algunos refranes que dicen, bueno, uno no puede manejar las circunstancias, pero uno puede manejar las decisiones que uno toma frente a las circunstancias que la vida le pone. Y se puede. Yo no me parece, no lo tomes a mal, no me parece el momento, digamos, como ser no hay un recetario
¿no? Un listado de tips bueno, hace así, 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 ¿no? Digamos, no es tan lineal. No es lineal, porque si no estaríamos haciendo lo que decía Juan Carlos hace un rato, ¿no? Que es aplicar, no te puedo aplicar el hecho de Procusto, ¿no? Digamos, sería un esquema, yo te estaría hablando de un esquema que no tengo la menor idea si es válido para vos o no. Lo que te quiero transmitir es que se puede. Primero hay que querer, hay que proponérselo y hay que ver con qué recursos tiene cada uno y también, bueno, parece que ver también con delegar, con poder saber decir que no, por poder poner un freno a otros, ¿no? Por no dejarse inundar o invadir por las llamadas telefónicas, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, tengo la costumbre, y Juan Carlos lo sabe porque lo hago con él, yo mando un mensaje de WhatsApp, le digo, ¿podés hablar? Es muy raro que yo haga una llamada directa a alguien por teléfono, porque me molesta que me lo hagan a mí. Yo también me tomo, digamos, yo no hago a la gente lo que a mí me molesta que me hagan, ¿no? Entonces, uno tiene que ir tomando como ciertos recaudos, que básicamente yo los llamaría de cuidado. Uno tiene que cuidar lo que a uno le importa. Cuidarse uno y cuidar lo que a uno le importa. Si te importa, cuídate. Ahí está. Esto no significa que por ahí no es que no haya sido importante. Te diría, vos descuidaste esto que a vos te interesaba. Sí, sí. Y bueno, llegaste tarde. Hay que cuidar. Cuidar es poder decir, bueno, ya, digamos, uno, digamos, como la noche anterior, digamos, cuando planifica, tiene que tener en cuenta que, bueno, por eso yo mencioné lo de la cita con una mujer, que te gusta, digamos, como un ejemplo burdo, ¿no? Voy a usar una metáfora futbolera, digamos, si un equipo juega siempre de la misma manera, lo más probable es que no le vaya bien, porque ahí tiene que adaptarse, digamos, un equipo de fútbol no va a ganar siempre teniendo todos corredores veloces. Alguien tiene, en algún momento hace falta, insisto con la metáfora de parar la pelota en la mitad de la cancha, levantar la vista y mirar el juego. A veces la mejor jugada es pasar la pelota para atrás para después poder atacar. Pero bueno, son generalidades esto, Marcos. No, está claro, clarísimo. Juan Carlos, no sé. Mira, si no hay ninguna otra inquietud, yo te diría de ir cerrando por una cuestión de horario. No, está bien. Además, alguien, mira, en otra reunión que estuve, la persona que coordinaba dijo, hay que cerrar antes que se termine.